Estimados, vamos a dedicar unos breves minutos a introducir el tema de la recta actuación y el recto papel de la autoridad política en la vida social. Hay que hacer un primer distingo muy importante entre lo que es la autoridad política en sentido general y el Estado en sentido particular. Cuando hablamos del Estado, estamos introduciendo una serie de matices de tipo moderno, de tipo revolucionario, sin duda. El Estado moderno es el Estado de la Ilustración, es el Estado del racionalismo, es el Estado que nace con la modernidad luterana, en definitiva. Y es muy diferente de lo que se entiende por autoridad política en sentido tradicional. Aquí nos vamos a referir al recto papel de la autoridad política, evidentemente en su sentido tradicional, porque somos conscientes de que el concepto de Estado moderno tiene numerosas lagunas desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista también de sus fundamentos, por supuesto. Así pues, hecho este distingo, es muy importante tener en cuenta una cosa. Hay mucha confusión al respecto del papel del Estado en el orden social. Hay que tener en cuenta, por un lado, que la soberanía social existe, pero que sin una legítima soberanía política no es posible el orden social. Hay que tener muy claro que el bien común es la razón de ser de la autoridad política. Sobre esto profundizaremos en otra ocasión, pero ya lo introduzco porque es un concepto muy importante. Sin autoridad política, por ejemplo, no hubiese sido posible el Imperio Español. Sin autoridad política no hubiese sido posible defendernos de las invasiones bárbaras, musulmanas, etcétera. La soberanía social es necesaria, los cuerpos intermedios son necesarios, pero no son suficientes para ordenar rectamente una sociedad. Y por tanto es necesaria la autoridad política. Evidentemente la autoridad política rectamente entendida y rectamente ejercida. La autoridad política, como he dicho, tiene su razón de ser en el bien común. Ahora bien, la autoridad política tiene algunos campos en que su actuación está prácticamente vetada. Estoy pensando, por ejemplo, en la vida familiar, en la que el Estado, o mejor dicho, la autoridad política, pues tiene prácticamente vetado, salvo en casos de muy extrema necesidad, en casos flagrantes de desamparo, pues tiene vetada su actuación, porque la familia es la célula básica de la sociedad y ahí en principio la autoridad política no tiene nada que decir. En cambio hay otros campos en los que la intervención de la autoridad política puede estar plenamente justificada sin demasiadas dificultades desde el punto de vista teórico y doctrinal. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a todo lo que son las limitaciones a la libertad de expresión, a la libertad de imprenta, a la libertad de cultos, todas aquellas libertades de perdición de las que habló el Papa León XIII, y que la autoridad política tiene encomendada su control y su limitación. Evidentemente la censura no puede dejarse a los particulares. Pienso también, por ejemplo, en el caso del ejército y de la defensa nacional. La defensa nacional tiene que estar en manos de un cuerpo que depende de una autoridad política. La defensa nacional no puede dejarse en manos de mercenarios simplemente. Y después hay una tercera área en la que la intervención de la autoridad política pues tiene más de opinable, tiene más de coyuntural y depende más de las circunstancias. Estoy pensando fundamentalmente en la intervención de la autoridad política en la economía. La intervención de la autoridad política en la economía puede estar justificada bajo determinadas circunstancias, una intervención de precios, una nacionalización de servicios esenciales pues para evitar la especulación, por ejemplo, pero es un ámbito bastante más líquido en el sentido de que no hay unas reglas fijas, sino que la intervención estatal en la economía pues tiene un carácter mucho más prudencial. No obstante, no se puede decir, como dicen los liberales o libertarios, que la intervención de la autoridad política en la economía esté vetada, ni muchísimo menos. En definitiva, visto todo esto, alguien se puede preguntar cuál es el criterio o cuál es el principio en base al cual se evalúa la rectitud de la intervención de la autoridad política en la vida social. Y ese principio no es otro que el principio de subsidiariedad. Un principio que se define muy claramente en la doctrina social de la Iglesia, pero que al mismo tiempo no es fácil de entender y no es fácil de aplicar. El principio de subsidiariedad a mí me gusta definirlo de dos maneras. Una es la manera, digamos, académica, es la manera en la cual se define en base a derecho natural y como el magisterio de la Iglesia lo ha venido definiendo siempre, que es aquel principio por el cual el Estado tiene legitimidad, o mejor dicho, la autoridad política tiene legitimidad para intervenir o para suplir o complementar
a las entidades inferiores en en el ejercicio de aquellas funciones en las que estas entidades intermedias no tienen la capacidad plena para alcanzar sus fines. Esta sería la definición, digamos, académica, que yo creo que se entiende bien, pero yo creo que se entiende todavía mejor la segunda definición, que tiene un carácter más práctico. Y es que el Estado debe ser tan pequeño como sea posible, la autoridad política debe intervenir en la mínima medida posible, pero al mismo tiempo la autoridad política tiene que ejercer su autoridad en la medida en que sea necesario. Es decir, no tenemos que tener miedo a una intervención de la autoridad política, no tenemos que tener miedo a una autoridad política fuerte, siempre y cuando las condiciones de subsidiariedad y las condiciones prácticas del caso concreto así lo permitan. Por lo tanto, yo lo definiría muy sencillo. La intervención de la autoridad política, el tamaño o la fuerza de la autoridad política, tan pequeño como sea posible para permitir la actuación de las entidades intermedias, y tan grande como sea necesaria en orden a conseguir sus fines y en orden a poder salvaguardar su finalidad principal, que es la salvaguarda precisamente del bien común. Muchas gracias.